Vamos a ponernos manos a la obra. En primer lugar, quiero mostrarte de qué manera vamos a trabajar la puntilla ancha. En este caso, tengo una puntilla elastizada, por supuesto, y las puntillas siempre elastizan en su lado horizontal. Es importante que en primera instancia primero reconozcas cuál es el lado derecho y cuál es el lado del revés. En este caso, yo puedo observar cómo las flores en el lado del derecho tienen una terminación un poco más brillosa. En cambio, del lado del revés, puedo ver un poco los hilos elásticos y la terminación claramente es del lado del revés, porque la parte más atractiva a la vista la tengo de este lado. Te comento esto para que siempre que tengas que preparar tus telas para cortar moldes, siempre lo hagas enfrentando los derechos. En este caso, si yo acá ya tengo el derecho, lo que voy a hacer es colocar la tela doble para poder colocar ahora mi molde sobre la puntilla. Tengo aquí mi moldecito del culot. Tengo que estar atenta a las referencias que me dice el molde. En este caso, por ejemplo, de este lado tengo una referencia que me dice doble. Eso significa que el lado doble de la tela, como lo tengo acá, de este lado tengo doble, el molde me tiene que quedar colocado de este lado. La referencia doble sobre el lado doble. También puse unas referencias que dicen borde, para que sepas que siempre este lado debe ir acompañando el borde de la puntilla. Como te expliqué en la guía de impresión de moldes, estos moldes no tienen el margen de costura contemplado, es decir, que se lo vamos a tener que agregar en este mismo momento. Quiero mostrarte de qué manera podemos cortar nuestros moldes y que nos queden bien optimizados al momento de usar nuestro material. En este caso, como ves de este lado, yo ya había cortado alguna pieza, entonces tengo una parte irregular en la puntilla. Si yo coloco el molde de este lado, seguramente esta pieza, esta parte que tengo acá, me va a quedar como desperdicio y no la voy a poder utilizar. Así que lo que puedo hacer es reacomodar mi molde. Te lo voy a mostrar de esta manera para que lo puedas ver mejor. Voy a reacomodarlo. Y así voy a poder optimizar mucho más mi material. Voy a acomodar la tela para consumir solo lo que necesito. El lado del borde lo voy a dejar bien sobre el borde. Y de este lado, que es el lado en el que tengo que recortar, voy a dejar como mínimo medio centímetro de margen de costura, que es lo que voy a utilizar como recurso para poder cerrar las costuras que necesito. Vamos a pasar a asegurar nuestro molde sobre la tela. Me voy a ayudar con algunos alfileres, sosteniendo el molde a la puntilla que la tengo recortada, la tengo posicionada doble, según lo que me pidió el molde. Voy a colocar la cantidad de alfileres que me resulten necesarios para que yo pueda trabajar cómoda. Ya tengo sujeto el molde a la puntilla. Ahora voy a pasar a recortar. El lado que tengo que recortar es el lado en donde voy a pasar luego costura. Recordá que en la puntilla, el lado del borde es lo que nunca voy a recortar. El lado doble tampoco lo voy a recortar porque justamente es el lado que me tiene que quedar doble. Así que el lado que tengo que recortar va a ser la zona de la entrepierna y la zona del tiro. Como te comenté, voy a recortar dejando medio centímetro de margen de costura. Voy a empezar a recortar. Es importante que para recortar los tejidos de punto
tengas una tijera que te permita trabajar cómodamente. Si estoy trabajando un tejido de punto con una tijera desafilada, es muy probable que el tejido me rebote y que el corte no me quede del todo prolijo. Perfecto. Fíjate cómo recorté mi molde dejando medio centímetro de margen de costura adicional. De este molde tengo que recortar 2 piezas. Ya tengo uno de este lado y yo ya adelanté un pasito más, así que acá tengo los 2 cortes que necesito para poder armar mi culotte. Un corte va a corresponder al lado izquierdo y el otro corte va a corresponder al lado derecho. Ahora te voy a mostrar de qué manera vas a posicionar estos cortes para poder pasarle luego la máquina de coser. Ya tengo los 2 cortes realizados. En ambos lados dejé el margen de costura de medio centímetro. Lo que tengo que hacer ahora es abrir los cortes, ambos 2, y lo que voy a hacer ahora es enfrentar derecho con derecho en cada una de sus caras. Voy a tomar el primer corte y lo voy a colocar por encima del otro corte, de esta manera. Los voy a acomodar bien prolijo, de esta manera. A la vista mía me va a quedar el lado del revés, en el medio los 2 derechos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a asegurar con algunos alfileres los lugares en donde tengo que aplicar costura. En este caso, para el armado del culotte, lo primero que tengo que hacer es pasar y cerrar costuras en los tiros, en ambos 2. Así que lo que voy a hacer es ayudarme con algunos alfileres, sosteniendo los tiros, para poder pasarle una línea de costura en ambos casos, en ambos lados. Me aseguro, siempre coloco la cantidad de alfileres que me resulten cómodos para poder trabajar. Listo, ya tengo asegurados los 2 perfiles de mi culotte. Voy a pasar a la máquina de coser para pasarle costura elástica por el tiro izquierdo o delantero y por el tiro trasero. Ya te mostré cuáles son las opciones de puntadas que podés utilizar para cerrar este tipo de costuras. De todas maneras, me gustaría que pasemos a la máquina de coser porque quiero mostrarte algunos pequeños truquitos para que las terminaciones y las costuras te queden perfectas. Vayamos a la máquina. Estoy lista para empezar a pasarle costura a las áreas en donde lo necesito. Ya tengo mi máquina configurada con una puntada elástica. En mi caso, elegí una puntada zigzag. Acordate todas las recomendaciones que te di al momento de preparar nuestra máquina para poder coser tejidos de punto. Voy a colocar ahora mi tejido bajo el pie prensatelas. Voy a calcular que la cantidad de tejido que me quede por debajo del pie prensatelas sea ese medio centímetro de margen de costura que contemplé al momento de realizar el corte. Si no estoy muy canchera para poder coser a medio centímetro, tranquilamente puedo recortar a 1 centímetro, coser dejando medio centímetro más por fuera de la costura y luego recortar ese sobrante. Ambas opciones son igual de válidas. Quiero contarte algunos tips para que puedas trabajar cómodamente y tus terminaciones sean súper prolijas. En primera instancia, como ves, voy a dejar una buena cantidad de hilo por detrás de mi pie prensatelas. Voy a colocar el tejido por debajo del pie prensatelas
pero no lo voy a colocar justo donde va a empezar a coser la aguja. Es decir, no lo voy a colocar aquí. Voy a empujar un poquito más el tejido para darle un poquito más de comodidad a los dientes de arrastre y voy a empezar a trabajar desde ahí. ¿Cómo voy a empezar a trabajar? Mira, vas a sostener los hilos traseros para que el tejido y el hilo no se nos enganchen por debajo del mecanismo inferior. Voy a dar un par de puntadas hacia adelante y ahora, como tengo que atracar la costura para que no me quede ninguna parte descosida, voy a sostener el tejido y voy a realizar el atraque hasta atrás. Ahora, nuevamente, sostengo el hilo y empiezo a pasarle ya la costura zigzag en todo el recorrido que lo necesito. Es súper importante que al momento que haya seteado el tamaño de la puntada, la misma no supere el medio centímetro de ancho, si no, estaría consumiendo más tejido del que había contemplado. Llegué al final de la costura. Nuevamente voy a hacer un atraque de seguridad, así que hago un par de puntadas hacia atrás, un par hacia adelante y ya lo tengo. Voy a sacar mi tejido, voy a recortar y de esta manera ya lo tengo bien cerrado con puntada elástica y a medio centímetro, como es el margen de costura que había dejado contemplado. También no me olvidé de hacer un atraque al principio y al final de la costura. Exactamente lo mismo tengo que hacer ahora con el otro tiro. Vayamos a la mesa que yo te quiero mostrar cómo me quedó. Muy bien, ya tenemos cosidos los dos tiros, delantero y trasero. Quiero que observes bien porque si aún no entendías de qué manera se interpretaba esta moldería, este momento es clave. Mira, voy a abrir la prenda por el medio y ahora lo único que me queda es unir en la zona del tiro. De esta manera nos va a quedar ya armadito nuestro culot. Quiero mostrártelo una vez más. Tengo ambos tiros ya cerrados con mi costura elástica. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? Abrir la prenda por el medio y unir en la zona de los tiros. ¿Ves cómo ahí la prenda ya toma forma? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Unir justamente en la zona del tiro. Para eso también me voy a ayudar con algunos alfileres y le voy a pasar por esta zona una nueva línea de costura elástica. Quiero mostrarte cómo yo ya adelanté ese paso y traje para mostrarte el culot con la línea de costura en la zona de la entrepierna. Dejé estos hilos a propósito porque quiero mostrarte cómo cambia una prenda al momento de hacerle una buena limpieza de hilos. Y esto es súper importante y va a ser tu diferencial. Observa cómo ya tengo básicamente la prenda armada. Súper sencilla, son solamente 3 costuras para armar el culot. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el refuerzo de algodón. El refuerzo de algodón se lo vamos a colocar exactamente en el centro de la entrepierna. Como nosotras estamos trabajando una prenda que tiene una entrepierna ancha y como además la estoy trabajando con puntilla, es decir, que quiero que todos estos bordecitos se luzcan al máximo, lo que voy a hacer es recortar un rectángulo
de jersey de algodón. En este caso yo lo recorté de un tamaño de 5 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo. Acordate que el refuerzo siempre debe ser de jersey de algodón. A este mismo moldecito, a esta misma piecita de refuerzo, lo que hice para poder colocarla en el culot y que me queden los bordecitos bien prolijitos es doblar los lados más largos hacia adentro y pasarle una planchita para que los bordecitos más largos me queden hacia adentro. Perfecto, lo tengo ahí. Lo que voy a hacer ahora es colocarlo bien en el centro de la línea de entrepierna. De esta manera. Me voy a ayudar con algunos alfileres y lo voy a colocar de manera prolija. Lo que tengo que hacer ahora es pasar una línea de costura en todo el contorno del refuerzo de algodón. Por supuesto que esta costura también deberá ser con una costura elástica. En el caso de que tengas overlock, si quisieras, podrías pasarle over a todo el borde del refuerzo. De todas maneras, al momento de colocar el refuerzo de algodón en la prenda, vamos a tener que colocarlo con una puntada elástica. Yo elegí la puntada zigzag, así que vamos a pasar a la máquina porque quiero mostrarte cómo lo vas a colocar. Estoy lista en mi máquina de coser y quiero mostrarte cómo vamos a unir el refuerzo al culot. Voy a colocar el refuerzo por debajo del pie prensatelas y el refuerzo de algodón lo voy a colocar bien en el centro de la línea del pie prensatelas para que la costura me quede bien agarradita y lo más cerquita del borde. Empiezo a coser. Una vez que llego a la esquina, voy a dejar la aguja pinchada, voy a levantar mi pie prensatelas, voy a girar la prenda para poder continuar cosiendo del otro lado. No voy a levantar el pie prensatelas porque si levanto el pie prensatelas y la aguja no está pinchada, seguramente voy a perder el último punto en el que estaba trabajando. Nuevamente, llegué a la esquina, levanto el pie prensatelas, giro el trabajo hacia donde tengo que continuar la costura y sigo trabajando. Tengo cuidado con mis alfileres. Llego nuevamente a la última esquina. Vuelvo a girar el trabajo, acomodo siempre para trabajar cómoda. Y ahora voy a dar las últimas costuras hasta el final. Hago un pequeño atraque y listo, lo tengo. Voy a sacar el trabajo siempre hacia atrás y veamos cómo nos quedó en la zona del refuerzo. Perfecto, hermoso. Mira qué prolijito que se ven estos bordes. Hermoso. Muy bien, vamos a la mesa ahora que quiero mostrarte cómo vamos a hacer una limpieza final y te voy a mostrar la prenda terminada. Tenemos ya bien unido nuestro refuerzo a la prenda. Me encanta cómo nos quedó, súper prolijito. Lo que vamos a hacer ahora es terminar con una buena limpieza de hilos, siempre bien cerquita de la costura. Vamos a encontrar hilos siempre por el lado de la vista, por el lado en el que pasamos la costura y por el lado de atrás también. No nos tenemos que olvidar de eso. Siempre con mucho cuidado y lo más cerquita al borde posible para que la prenda nos quede súper prolijita. Listo, ya lo tenemos. Vamos a ver cómo nos quedó este bello culot. Muy bien.
Hermoso. Como estamos trabajando una moldería, que es una moldería base, te vas a dar cuenta de que los tiros son iguales tanto para el delantero como para el trasero. Es por eso que yo te recomiendo que para determinar cuál es el lado delantero y cuál es el lado trasero, siempre le agregues a tu prenda algo que distinga los lados. En este caso, por ejemplo, yo le agregué un pequeño dije para determinar que este lado va a ser siempre el lado delantero. Muy bien. Con estos simples pasos y con mucho cuidado, por supuesto, tenemos la prenda terminada con terminaciones súper prolijas. Al margen de qué tipo de máquina tengas, lo importante siempre es el amor y el cuidado que vos le ponés a cada uno de tus trabajos, teniendo cuidado siempre que las terminaciones se vean prolijitas, que los hilos nos queden bien prolijos, bien cosidos, que las uniones me queden bien cerraditas al principio y al final. Eso va a ser tu gran diferencial.